Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y lo invito a que se quede con nosotros la siguiente media hora porque tendremos un programa muy interesante con un personaje muy querido de Querétaro. Él es egresado de la licenciatura de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Trabajó en las administraciones estatales de Antonio Calzada, Rafael Camacho Guzmán y Enrique Burgos García, así como también en las administraciones municipales de Braulio Guerra Malo y también Roberto Loyola Vera. Fue también coordinador de Radio Universidad, donde yo tuve el gusto de conocerlo. Me da muchísimo gusto y placer saludar y dar la bienvenida a Conversaciones a un queridísimo amigo, Augusto Aubert Peñalosa. Querido Augusto, bienvenido a Conversaciones. Muchas gracias, David. Son epítetos que realmente no merezco, pero en fin, les agradezco mucho tanto a ti como al equipo de producción que me hayan hecho el favor y el honor de estar aquí contigo. No, muchísimas gracias. Tú sabes el aprecio y el gusto que te tengo, porque aparte tú fuiste, pues estuve ahí contigo en Radio Universidad en 1984, di mis primeros pasos en la comunicación. Tú fuiste mi primer jefe y además me enseñaste muchas cosas como pararme frente al micrófono, hablar, todo eso, y es algo que yo te agradezco y te agradeceré permanentemente. Ni me digas, David, al contrario, yo soy el agradecido y aprendí mucho de ti. Todo un personaje, David, claro que sí. Y te he seguido, obviamente, pues en todas tus publicaciones, tus libros, y la verdad que eres una excelente persona. No, pues tú eres el triple y más. y además las personas que te conocen no me dejan mentir. Además, déjeme decirle, usted sin duda alguna que debe de ubicar esa casa de la avenida del 57, la calle del 57, donde había un changuito que le llamaban Whisky. De la familia Aubert Peñalosa, ¿no? También, ¿no? De la familia. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Ahí en la esquina con ¿cómo se llama? Con Ignacio Pérez. Ignacio Pérez, ajá, Ignacio sí. Pérez, esa casa, efectivamente. En una ocasión, estaba el changuito ahí, me dice, decía mi señor padre, que en paz descanse, le decía a mi mamá, que en paz descanse, decía, oye vieja, sí se decía. Sí. Oye, vieja, pues aquí ya hasta perdimos el nombre. ¿Por qué el nombre? Sí, ahorita pasó un niño y iba con su mamá y le dijo, mira, mami, esta es la casa del chango. Ya no es la casa de la familia Aubert, sino es la casa del chango. Así es. Y sí, efectivamente, por ahí el changuito. Todo un personaje y hasta actor fue el changuito, ¿verdad? Sí, porque salió en una película, ¿no? La del payo, ¿no? Sí, efectivamente, por ahí llegaron los hermanos Gursa, que es el que se encargaban ahí de manejar todos los animalitos amestrados y todo. Y le decían a mi papá, le decían, ¿no puede prestar el changuito? Bueno, alquilar, lo que sea. No, dice, llévenselo. Ellos sabían cómo, porque además era un animalito que no con toda la gente se iba. Claro. Era muy agresivo, sobre todo con gente que no conocía. A mí no me podían hacer así, estando él aquí, se ponía como loco. ¿En serio? Yo digo, le va a dar un infarto a este canijo. No, pero desesperado. ¿Cómo llegó a ustedes, ya que estamos en el tema? Sí, bueno, resulta que un día mi padre también, que siempre también ha sido muy animalero. Tenía yo un tío que vivía en Chiapas, cuñado, hermano de mi mamá, y un día le dijo a mi papá, oye, ¿cree que nos puedes conseguir un changuito? Los que quiera, pues hace 50, 60 años realmente, ningún problema había. Y siguió, como no se los mandó. Nos lo mandó para abrir un poquito, nos lo mandó con un cuñado de él que fue a pasar unas vacaciones. Y venía el changuito en una jaulita de madera, chiquito, haber tenido como unos 3 meses nomás. Estaba todo lleno de animalitos y llegó en octubre y ya empezó a refrescar la temporada y pensamos que no la iba a librar. Venía de tierra caliente y aquí empezó a hacer frío. Entonces, siguió el mito, lo llevamos obviamente al veterinario, la libró. Llegó la primavera y de ahí agarró su segundo aire y adelante. ¿Por qué le pusieron Whisky? Bueno, también tiene su historia. Resulta que el changuito, cuando llega ya a la casa de 57, a la casa paterna, le dice, allí en cónclave ahí con la familia, ¿cómo le vamos a poner al changuito?
No, pues que Tití, no, que así, varios nombres salieron ahí. Resulta que dice mi padre, dice, bueno, le vamos a poner whisky. Caray, digo, ¿y por qué whisky? Dice, lo que pasa es que, como ustedes tienen aquí una perrita, esa perrita era una pastora alemán preciosa, nos lo habían regalado unos vecinos que tuvieron que cambiar de residencia, ellos fueron a San Luis, y no tenían dónde dejar al animalito. Entonces la perrita, no sé por qué, le pusieron tequila. Ah, mira. El tequila, entonces para que hiciera juego, pues le vas a llamar whisky. Y luego teníamos un gatito que le pusieron ron. Uy, o sea que toda la vinatería ahí. Pero no por eso, sino porque ronroneaba. Pero sí, así es la historia del nombre del whisky. ¿Cuántos años vivió Whisky? 53 años. 53 años, es casi un récord, ¿no? Sí, de hecho yo buscaba en el internet más o menos el promedio de vida de esa racita. Anófeles creo que es su nombre científico. Ajá. Bueno, resulta que decía allí, investigué pues en el internet, que se daban casos que vivían hasta 37 años, que era el récord que supuestamente tenían. Realmente nosotros no tuvimos ninguna prueba así como para mandarlo al récord Guinness, nada de eso. Claro. Pero sí, 53 años. ¿Y qué le hicieron cuando murió? Pues yo ya no vivía allí, sí, ya nos habíamos cambiado, pero ahí había mi hermano, uno de mis hermanos, Felipe y mi hermano César, que también tenía allí injerencia pues en la casa, pero lo enterraron, no se disecó como decían que lo querían disecar, ¿no? Y ya, la ceniza creo que sí lo cremaron. Ahí estaba en la casa. La historia del famoso whisky. A propósito de la familia Ober, porque sí, es uno de los... Digo, contigo podía platicar de tantas cosas, como anécdotas de Antonio Calzada, de Rafael Camacho Guzmán, de Braulio Guerra Malo, un personaje también entrañable para ti, para mí, claro, con quien trabajamos, ¿no? Claro. Pero en esta ocasión en particular yo he querido hablar contigo. Yo quiero que me platiques cómo fue la juventud, cómo vivieron, pues en tu juventud. ¿Tú eres egresado de qué generación de la Universidad Autónoma de Querétaro? Bueno, yo cuando me recibí de ahí de la universidad, que fue todavía en el aula forense de 16 de septiembre, y todavía, ese fue el último año que cursamos ahí. Al año siguiente se cambiaron ya aquí al Cerro de las Campanas, al centro universitario. Pero haber sido de Caret, pues mira, si fue el centro, ha de haber sido 73, 74 más o menos. Yo creo que antes, 2 años antes del 73. Te lo digo porque nosotros nos casamos, mi señora Nancy y yo, nos casamos en 1973. Y 2 años antes estuvimos de novios, pero antes me recibí y casi nos casamos. Fue más o menos en ese. ¿Quiénes fueron tus compañeros? ¿Cómo era la universidad en ese tiempo? Era muy tranquila, sí. El aula magna, no el aula forense, perdón, me equivoqué. El aula forense ya estaba aquí en el centro universitario. El aula magna estaba en 16 de septiembre, un salón majestuoso, con duela, un estrado. Allí nos dio clase el maestro José Guadalupe Ramírez Álvarez, entre otros. Nosotros nos daba clase de literatura. Excelente maestro. Exigía un silencio absoluto, que ahora sí como dice, que se oyera el volar de una mosca. Pero muy buen maestro, sí. Y ahí mis alumnos, mis compañeros de clase fueron, Pepe Sosa, si lo conoces. Claro. Carlos Vega, Alejandro Soto, que fue o es dueño de Coba, de los Navarro, de la Vega Navarro, Chepo Alcocer, varios compañeros que estuvieron ahí en la facultad. Que todavía se siguen reuniendo. Sí, de hecho tenemos una reunión el próximo día hoy en 8 precisamente. Que concertaron ellos, uno de ellos, Rubén Dorantes, nos dice, bueno, ¿por qué no hacemos en la siguiente reunión en Ezequiel Montes? Él es de allá de Ezequiel Montes y ha tenido por ahí algunos nexos con la situación política, porque de hecho su sobrina nieta es la presidenta actual de Ezequiel Montes. Entonces todos los demás accedieron y pues vamos allá a pasarla en Ezequiel Montes.
Y van a irse a Ezequiel Montes. Y nos vamos. Háblame de cómo fue tu juventud. ¿Cómo era la juventud? Pues estamos hablando de finales de los 60, mediados de los 60. ¿Cómo era la juventud? ¿En qué se distraían? ¿A dónde iban? ¿Cómo la pasaste? Bueno, esto obviamente tú no nacías todavía. Sí. No, yo sí nací en 63. Ya había nacido. Bueno, estabas bebito, no sabías cómo era realmente la vida, menos la vida nocturna. Sí, sí, claro. Era muy poco. Antes se llamaban discos. Ajá. Las discotecas, sí. Ajá. Había uno, me recuerdo mucho, que había uno que estaba en la parte baja del Hotel Casablanca, ahí en Constituyentes. Y allí había un disco, en donde se presentaban algunos espectáculos. Y había una disco que se llamaba Gatos. Gatos, de Gerardo Vega. Sí. Y pues la situación era que muchos muchachos de esa época íbamos yo de vez en cuando, realmente yo nunca fui muy afecto a los discos, pero sí, ahí se juntaba la juventud, había pocos realmente. Estaba el People's, allí en Corregidora, en Zaragoza y Pasteur. Pasteur, exactamente. Y la verdad era muy tranquila, sí. Los jóvenes de alguna manera sí se daban cita ahí en ese lugar. Llevaban a las novias, a las amigas, a los amigos, era muy agradable. ¿Qué cosas recuerdas tanto de tu juventud como hasta de tu infancia que se han perdido del Querétaro de este siglo XXI y que tú añoras? Artículos, cosas que se vendían, negociaciones, algo así. Sí, bueno, yo recuerdo muy bien, yo estaba pequeño realmente, ya estaba el equipo de los Gallos Blancos en segunda división. Y exactamente ahí en Madero había un negocio de ropa, una tienda de ropa de los señores Cortés. Don Alberto Cortés era como, pues, un adicto totalmente, incluso tuvo por ahí creo que algún cargo dentro de la Corporación de los Gallos Blancos. Y ahí se juntaban. Ahí se juntaba el Charro Casimiro, pues casi ya falleció, el Araña, que era el Martín del Campo, el Negro Sámano. Varios de los jugadores ahí se concentraban y platicaban ahí de ellos. Yo recuerdo muy bien que yo estando precisamente allí en esa tienda, me hicieron favor de regalarme un balón autografiado por todos los jugadores de los Gallos Blancos. Era muy agradable ver, pues yo estaba chiquillo, obviamente, que ni me tomaban en cuenta, pero pues sí, ahí platicaba algo. O más bien oía yo platicar. Estuvo Florencio Caffarati, un argentino que en un tiempo llegó a rentar la casa del Changuito. Obviamente todavía no estaba el Changuito. Como parte, bueno, de lo mismo, el entrenador de los Gallos Blancos de la segunda división. Su esposa, creo que era, no sé, tenía un recetario de cocina y me acuerdo que su hijo, que también se llama Florencio, una pinolita ahí, y que le gustaba mucho también el fútbol, era bueno. Pero pues estaba bebé, prácticamente en 4 o 5 años. Estamos hablando del Querétaro en el que había únicamente pues 3 cines. Sí. El Alameda, el Plaza y el Reforma. Exacto, el Reforma mucho después. Sí, mucho después. Se inauguró en 1959. Sí. En 1959 fue cuando se inauguró. Son los únicos 3 cines que había. ¿Recuerdas algo de esos cines? Sí, bueno. ¿Alguna anécdota? Bueno, sobre todo en el Cine Plaza, donde de alguna manera, el Teatro Cine Plaza, de alguna manera nos íbamos los domingos a la matiné. Pasaban 3 películas por 80 centavos se cobraba, no me acuerdo cuándo. 3 películas, 6 horas. Sí. Empezaba la función, no me acuerdo si a las 9 o a las 10 de la mañana. Pero a eso de las 12 del día, que era precisamente cuando estaba en todo su apogeo la película, lo más emocionante, empezaba el maestro Aurelio Olvera. Con la banda de música del Estado. Entonces se pasaba todo el sonido ahí, estaba enfrente del jardín Cenea. Y ya le perdió un poquito el hilo a la película. El Cine Alameda era normalmente un recinto en donde se pasaban por las películas mexicanas. Y ahí bajaba mucha gente de las comunidades, del pueblito, de la gente que le gustaba la música mexicana, la música y las películas mexicanas. Pero el Cine Reforma, que fue después,
yo recuerdo muy bien, ya estaba inaugurado pues el cine. Pasaron en tiempo ya de Antonio Calzada, el arquitecto Antonio Calzada, una película a beneficio de los bomberos que se llamaba Infierno en la Torre. Sí, claro. En ese entonces estaba como comandante de la zona militar el general Alfonso Echanove del Castillo, claro. Un singular personaje, que era, bueno, en ese día me recuerdo muy bien, pues llegamos ahí, los que nos habían hecho favor de invitarnos a la película, a la inauguración de la película. Entonces llega y me dice, llegué yo con Nancy, mi esposa, y me dice, oye, ¿cómo le va? Mire, mi esposa, y me dice, oiga, licenciado, esta no es la persona que usted me presentó la otra vez. Y le digo, ¿qué pasó, general? No, decía Nancy tomando el por ese lado. No, dice, no es cierto. Dice, lo que pasa es de que hace rato llegó ahí, bueno, no me gustaría decir el nombre, pero llegó otro de los diputados, que era diputado, no sé, llegó y le hice la misma broma, habló con señora. Se puso una enojada la señora. Se lo tomó en serio. Sí, oye, pero no es cierto, no, el otro, el general ya no da ni cómo disculparse. Oye, no es cierto, señor, estoy bromeando. Y, pues no sé, quién sabe que, como que sí se lo creo. Vámonos ya, pero vaciado. Un personaje, Alfonso Echanove, claro que sí. Platícame de este caso en particular, las famosas misas a gogó. ¿De qué estamos hablando? Sí, bueno, esas no sé por qué le pusieron misa a gogó, pero más o menos me imagino por qué se lo pusieron. Resulta que en ese entonces llegaba a Querétaro, estamos hablando de esa época. Claro. 1966 más o menos. Sí. Llegó, regresaba a Querétaro en ese entonces padre Mariano Amaya Serrano. Llegaba con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucha actitud, porque le habían asignado la iglesia de la Merced. Él, de su pecunio, porque creo que don Abdías, su padre, tenía una papelería ahí en Juárez, la Pluma de Oro. Creo que lo heredó en vida. Y él, de su pecunio, le dijo, pues bueno, es que te agradezco la herencia. Y entonces remodeló prácticamente toda la iglesia. Estaba llena ya estaba muy deteriorada, obviamente, de las paredes y todo. Entonces se le ocurrió la idea de blanquearla totalmente y dejar la figura principal de la Divina Trinidad, creo. Y otros santos, pues, que eran muy conocidos y la gente muy devota de él. Entonces la arregló. Y entonces, platicando con él en alguna ocasión, Paco Briceño y yo, nos decía, bueno, es que yo vengo aquí de veras con nuevas ideas. Él venía obviamente de la Santa Sede, de Roma, y dice, quiero hacer tal vez algunas modificaciones. ¿Cómo? Sí. Dice, bueno, o sea, ya allá en Roma se comulga bajo las dos especies. Bueno, muy bien. Y llevar las ofrendas también. Y luego también aquí en México, vive en Cuernavaca, que la música la hacía un mariachi. Y tomaban y tocaban y todo. No tomaban, tocaban pues, la música y el mariachi. Y dice, no sé, alguna innovación. Y se nos ocurrió decirle, bueno, ¿qué les parece si tratamos de conjuntar un grupo para, pues, no sé, reedificar todo eso? Y también con instrumentos musicales modernos. Bueno, pues me parece bien. Nos dimos a la tarea, Paco y yo, de ver eso. Conjuntamos ahí un grupito de músicos, muchachas y muchachos. Estaba, por ejemplo, Manolo del Cañizo, que tocaba el órgano. Pati Ruiz Corso. Pati Ruiz Corso era, bueno, pues ahora la actual mandamás de La Sierra. De La Sierra, claro que sí. Y ella tocaba el violín. Había una muchacha americana que venía a estudiar aquí a la Universidad de Querétaro. Se llamaba, bueno, lamentablemente hace tiempo que falleció, Marlene Elizabeth Graf, me acuerdo muy bien su nombre. Y normalmente cada año incluso tenía la atención de mandarnos una postal de Navidad y eso. Ya dejó de hacerlo y ya nos dimos cuenta pues, que ya había fallecido.
Bueno, pues entonces ella también, ¿quién más? Estaba Toño Septín, que es el actual esposo de esta Sonia Alcántara. Ujú, No sé si sí o no. ujú. Bueno, después empezamos a publicitar ahí y la misa era a las 11 de la mañana. Y mucha gente iba, mucha gente, sobre todo jóvenes. Ujú. Obviamente, pues el padre Amaya está feliz, nosotros también. Allí nos reuníamos poco antes de la misa para ver todo lo que se tenía que hacer. De hecho, en alguna ocasión, pues empezaron las críticas, como siempre, sobre todo los padrecitos ya un poquito mayores, en donde no les pareció mucho. ¿Por qué? Pues nos damos el abrazo de la paz, la música, pues no se veía que bailáramos ni nada. Pero ellos alegaron ahí que estábamos bailando y todo. Invitamos a Monseñor Torisco Vian, en ese entonces el obispo. Entre paréntesis, le encantó la misa, sobre todo por lo de la juventud, pero siguieron las críticas. Sí. No. ¿Qué música era? Porque yo he leído que aparte de la música tradicional de la iglesia, también metían algunas canciones, que de los Beatles, hacían algo así. No, más bien se trataba así como un poquito de fondo musical, pero era música religiosa. Yo me acuerdo que me tocaba, no sé por qué, me pusieron como cantante ahí, el Peregrino de Maús, y las canciones, los cantos, más bien, son cantos religiosos que utilizan ahorita en las misas tradicionales. Pero empezaron las críticas nuevamente. De repente le dijeron a Mariano, al padre Maya, pues ¿saben qué? Lo que pasa es que va a tener que abandonar la iglesia porque se le entregaron por después de no sé quién la iglesia a los mercedarios, que después hay por ahí dijeron los mercenarios, los padres mercedarios que venían de Celaya, así que ellos van a hacer cargo de la iglesia. Nosotros obviamente que nos opusimos rotundamente, cerramos la iglesia. Mariano decía, no hay que hacer eso, hay que dárselo, no es una disposición eclesiástica. No, pero es que no es justo, tanto que ha trabajado, tanto que le ha metido aquí, tanto que están viendo el resultado, viene mucho joven, que antes ni siquiera se paraban en las iglesias. Total que para no hacer el cuento largo, cerramos las puertas, obviamente. Ya nos convenció Mariano que no era la mejor opción, y ya abrimos y se fue. A raíz de eso, obviamente, ya Mariano, pues dolido por todo esto, dejó y colgó los hábitos. Algunos de los integrantes, no digo nombres, formaron pues no le puedo decir secta, sino que ellos se manejaron por otro lado, con otra religión. Chucho Flores, otro de los que estaban ahí, que fue incluso ministro después de ello. El Patines. Ahí estaba también en esa religión. Pues de eso sí lo puedo decir porque pues ya se nos adelantó mi querido Patines. Bueno, pues de alguna forma eso fue lo que sucedió. Mariano, pues te digo, repito, que colgó los hábitos, se casó y ya se metió a dar clase en la universidad y ya, pero ahorita me dicen creo que está un poquito delicado. Y estuvo a punto hasta de ser rector. Sí. Para cerrar este capítulo, estimado Augusto, sí. Bueno, además era bueno. Perdón, nada más para ¿Sí? decir como colofón, atrás de la iglesia. Eso es lo que te iba a preguntar. La zona de tolerancia. Estaba la zona roja, que era la zona de tolerancia. Ajá. Yo, de hecho, yo lo conocía, nunca entré, les confieso que nunca entré allí a esos lugares, sí me conocía los nombres. Era el Morocco, el Dandy, y no me recuerdo el otro. Y ahí era donde se ejercía la prostitución en ese tiempo, ¿no? Sí. Entonces, esa era la importancia también de que fuera un templo ubicado exactamente a espaldas de la zona de tolerancia que se quita en el gobierno de Manuel González Cosío. Exacto, sí. Así es. Sí, fue en esa época cuando proliferó, por decirlo así, la zona de tolerancia, que era la única que había en ese entonces. Luego hubo otro que estaba ahí a las faldas del Cerro de las Campanas. Sí. El María Teresa. El María Teresa, exactamente, sí. Que también ahí sí llegué. Pero nada más a ver el show, Y también un muy conocido que está acá por, ¿cómo le diremos? Bueno, la Yegüita, que acaba de cumplir 60 años. Sí. Precisamente en 1964 fue cuando llega aquí a Querétaro.
Pero ese es otro tema, muy espinoso. Bastante. Augusto, Sí. el tiempo ya sabes que, así como en radio, que tú Sí. conoces muy bien, en televisión también se va rapidísimo. Haremos una cita para próximamente hablar. ¿Qué hora A mí se me pasa? gustaría que tú nos hablaras tanto de tu experiencia en Radio Universidad, en radio, como locutor, como Claro. Son temas muy interesantes. muy de interesantes, que con anécdotas de Antonio Calzada, Rafael Camacho Guzmán, Sí. todos los personajes con los que viviste. Y si te parece, hacemos una cita para un futuro, Me tener parece bien. otro programa. ¿Te verdad. parece? Me da mucho gusto y les agradezco mucho, como siempre, por la invitación. La Bueno. invitación que ustedes nos han hecho tan amablemente. Bueno, pues ya lo sabe. Nuestra cita la próxima semana. Mi nombre es David Estrada. Hasta la próxima.